Buenos días. Bueno, bienvenidos. Vamos a iniciar. Permítanme, vamos a iniciar esta jornada. En un momento vamos a poner la sí. Y vamos a darle un momento a algunos compañeros para que puedan iniciar. Bien, buenos días. Bueno, bienvenidos. Qué bueno que nuevamente podemos estar en esta jornada, en la cual esta vez vamos a profundizar un poco más en relación a las diferentes
actividades que fundamentalmente vamos a estar relacionando con el metabolismo, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a tomar en este momento, en esta jornada? Vamos a hablar un poco relacionado a al metabolismo. Vamos a hablar, ahí viene ya, muy bien. Vamos a hablar en relación respiración, ¿sí? Vamos a hablar eh, de las diferentes etapas que van a realizar la fotosíntesis, perdón, la respiración. Sí, posterior a ello vamos a ver fotosíntesis. Bueno, vamos, ya tenemos algunos compañeros que estamos aquí en el colegio, que poco a poco se van integrando a la sala. Así que ellos me van a ayudar desde acá en algunas preguntas, respondiendo algunas dificultades que yo les voy planteando y desafíos, y ustedes desde sus casas también van a poder participar, ¿de acuerdo? Así que pueden levantar la mano ahí de forma virtual y con todo gusto les voy a atender, ¿de acuerdo? Mientras esté presentando, va a aparecer en mi pantalla de que ustedes están intentando accesar, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, entonces, voy a presentar la guía, ¿sí? Y vamos a ver lo que corresponde a la jornada de nuestra semana 7. Bueno, por ahí. Ahora presento. Ahí ya. Bueno, nuestro contenido de esta jornada es respiración celular. Vamos a ver las diferentes etapas de lo que es la respiración celular. Bueno, nuestro indicador entonces será: indaga, representa, describe las fases y los tipos de respiración que pueden realizar las células. Va a ser importante tomar en cuenta, tener muy a la vista y a la mano lo siguiente. Cuando estamos hablando de respiración, hemos estado de alguna forma equivocados, y por lo siguiente, ya van a ver que de alguna forma hemos tenido ahí mismo las preguntas, ¿sí? Y las respuestas, y de alguna forma no hemos no hemos hecho ese tipo de preguntas, ¿sí? Bien. Por ejemplo, voy a dejar de compartir un momento y voy a hacer la siguiente pregunta. Vamos a ir relacionando y jugando un poco en relación a esto. ¿Qué respirar? Ténganlo en mente qué respirar. ¿Qué respiración? ¿De acuerdo? Bien. Vamos a continuar luego del contenido socioemocional. Bueno, ¿qué podemos decir? Aquí en el colegio, fíjense bien que ya lo voy a presentar nuevamente para que recordemos esta parte, porque es una parte muy importante sobre el seguimiento de los protocolos. El contenido socioemocional de esta semana es la responsabilidad, y es responsabilidad de cada uno de nosotros poder detener lo que es el COVID, lo que es el virus, ¿sí? De nosotros depende que no se replique más y más y afecte a más personas. Entonces aquí en el colegio, y se los voy a compartir nuevamente, sí.
¿Dónde está? Primero sí. Estoy presentando, ¿verdad que no? Ah, bueno. Ahora sí, ya. Bien, esto no podemos olvidarlo, ¿sí? Y lo voy a poner nuevamente precisamente para ser responsables principalmente aquí en el colegio. No sé qué pasa. Vean, mascarilla es importante. Es necesario recordar esa parte, ¿verdad? Todo el protocolo que tenemos aquí en el colegio es para el bien de todos. Entonces es necesario tomarlo en cuenta y ser responsables en toda esta situación. Bueno, vamos ahora a continuar con nuestra jornada de mi momento. ¿Ya estás? Muy bien. Bueno, vamos a hablar sobre el metabolismo, ¿sí? Vamos a recordar un poco qué es el metabolismo. Y decíamos que el metabolismo es la capacidad que tiene, o sea, todos los seres vivos tenemos ciertas características, lo hemos estado mencionando varias veces, en lo que respecta a las jornadas en este periodo. Sí, y entonces, metabolismo es la característica de la vida en la cual tiene como objetivo principal transformar la energía del entorno, ¿sí? ¿Y a qué nos vamos a referir con transformar la energía del entorno? Por medio de los alimentos nosotros obtenemos energía, ¿sí? Lo mirábamos en nuestro organizador gráfico de la semana anterior, nuevamente he puesto el mismo organizador gráfico para tener en cuenta y poderlo utilizar para recordar un poco el contenido de la semana anterior. También vamos vamos a tomar en cuenta que existen dos tipos de metabolismos principales. Está el catabolismo y aquí tenemos catabolismo y tenemos anabolismo, ¿sí? El catabolismo va a ser aquel que entran los nutrientes, el alimento, y lo descomponemos de moléculas grandes como, podemos hablar como polisacáridos, ¿sí? Polisacáridos, por ejemplo, el almidón, eh, proteínas grandes, ¿sí? Estructurales, proteínas, por ejemplo, cada vez que nosotros consumimos pollo estamos consumiendo mucha actina y miosina, que también va a descomponerse
en los diferentes aminoácidos que vamos a estar utilizando, siendo necesarios para nuestro metabolismo de forma normal, construcción de proteínas y todo lo que tenga que ver con nuestra estructura celular. Bien, ahora, con el anabolismo sucede lo contrario. Entonces vamos a decir que los humanos y todos los animales hacen catabolismo y las plantas anabolismo. No, todos estamos haciendo los dos tipos de procesos metabólicos. Tanto el anabolismo como el catabolismo están siempre presentes, así como recuerdan en noveno grado que se miraba un poco sobre las reacciones de óxido-reducción. Entonces, de forma similar, siempre una va a la par de la otra. ¿De acuerdo? Entonces, siempre el anabolismo va a la par del catabolismo. Pero vamos a utilizar la respiración como ejemplo de un proceso muy representativo del catabolismo y la fotosíntesis como un proceso de anabolismo, que van a ser nuestros mejores referentes para identificar los dos tipos de metabolismo. ¿De acuerdo? Uno destruye y obtiene energía, porque el catabolismo va a obtener energía. Y el anabolismo construye, y las plantas y microorganismos que realizan fotosíntesis, y ya van a ver que hay varios tipos de fotosíntesis. Entonces, esa fotosíntesis lo que está haciendo es sintetizando moléculas más grandes. ¿Sí? Bueno, voy a hacer la siguiente pregunta. En la respiración, nosotros, digamos, sacamos de nuestros sistemas dióxido de carbono. Ahora, voy a preguntar voy a dejar de compartir un momento y voy a elegir a una persona, ¿sí?, para que me conteste qué es respirar. Bueno, no, veamos primero, vamos a hacer la siguiente analogía. Levanten la mano quienes saben leer. Yo creo que estamos aquí. Oh, ¿quiénes saben leer? Sí, 1, 2, 3. ¿Ustedes dos? Ah, ok. Todos saben leer. Pregunto, ¿pueden activar los micrófonos para que contesten también? Ahora, sí se puede. Sí, sí, sí se puede. ¿Qué es leer? ¿Qué es leer? ¿Qué es leer? Vuelvo a preguntar entonces, ¿quiénes saben leer? ¿Por qué la levantan con más duda? Pueden leer. ¿Qué es leer? Letras y sonidos. Letras y sonidos, pero eso también, pero eso puede ser cualquiera, identificar letras y sonidos, pero leer no cualquiera sabe. Juntos. También la música suena de esa forma y eso no es leer. ¿Qué es leer? Analizar. Comprender un texto escrito. Perfecto, comprender un texto escrito. ¿Quién respondió? Gracias. ¿Quién respondió? Catherine. Ok, Catherine, gracias. Comprender un texto escrito. ¿Sí? Vale, muy bien. Ahora podemos ¿cómo se llama? Hacer la analogía de que una persona que realiza una lectura, en realidad lo que está haciendo es interpretando lo que otra persona quiso poner en un texto, ¿verdad? Eso es leer.
Y una persona que ya logra identificar eso, se convierte en un lector, ¿sí? Va a identificar las palabras claves, los textos claves, las ideas centrales y todo eso. Ahora, pregunto, ¿quiénes saben respirar? Aquí contestaron 4. Falta, vamos a ver, Gabriel. Sí puede respirar. Ok, ¿qué es respiración? ¿Qué es respirar? El, dijo por aquí María Fernanda, es el proceso por el que entra oxígeno y también sale. Ok, muy bien. ¿Y qué sale? Sale dióxido de carbono. Okay. Entonces podemos decir entonces que el dióxido de carbono está saliendo porque de alguna forma entró oxígeno, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo les pregunto, ¿de dónde sale el carbono entonces? Porque si respiramos oxígeno, ¿sí? Tendría que salir solo oxígeno, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sale ese carbono? ¿Por qué se combina? O sea, ¿con qué se combina? ¿Con qué? ¿Y qué pasa cuando lo inhalamos? Ok, muy bien. Tiene que haber un proceso, definitivamente. Ahora, ese proceso, bueno, voy a repetir lo que me han dicho en relación a respirar, ¿sí? Introducir aire, ahí introducimos oxígeno y sacamos aire y sacamos dióxido de carbono. Pero ¿de dónde viene entonces el dióxido de carbono? ¿Sí? Ok, vamos a otra pregunta. ¿De dónde nosotros obtenemos el carbono? ¿De dónde? No, claro, del proceso de metabolismo, pero específicamente ¿de dónde? ¿No que sabían respirar, pues? Sí. El proceso de respiración, entonces, ¿sí? El proceso... Uy, están llegando más compañeros. El proceso de respiración, entonces, lo vamos a definir de la siguiente manera. ¿De dónde obtenemos el carbono? Lo obtenemos de la glucosa y de los diferentes carbohidratos, ¿sí? Y el oxígeno va a entrar, pero lo que nosotros regularmente hemos conocido como respiración, en realidad se llama intercambio de gases, porque introducimos oxígeno y sacamos dióxido de carbono. Eso es simplemente intercambio de gases. Respiración es un proceso metabólico, ¿sí? Que una parte sí es el intercambio de gases, pero la otra parte es el alimento, obtener el alimento para extraer la energía del alimento y, bueno, sacar la energía potencial química que está en los alimentos y en los enlaces. Bien. Ahora, ¿alguno de ustedes, de qué forma obtenemos los carbohidratos? ¿Cómo los llevamos hasta nuestro organismo? Ay, cuando comemos. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, ven, la respiración implica, ¿sí? Diferentes procesos. Implica también el proceso de alimentarnos, ¿de acuerdo? Y alimentarnos sanamente. Bueno, voy a seguir compartiendo mi pantalla y ahora sí se van a convertir en unos expertos respiradores. Bien, tenemos entonces en esta otra parte, tenemos en las primeras 2 filas que
tenemos diferentes tipos de seres vivos. Científicamente son catalogados de 4 formas. Fotoautótrofos, fotoheterótrofos, quimiotrófos o litótrofos, quimioheterótrofos o heterótrofos, estrictos, digamos. Los diferentes tipos, si ustedes notan, 2 de ellos, 2 grupos utilizan la luz solar o la luz en general, y 2 utilizan principalmente como fuente de energía algún compuesto químico, ¿sí? ¿De dónde obtienen su fuente de energía? Las fotoautótrofas, nosotros las conocemos mejor como la fotosíntesis de forma normal, la obtienen del dióxido de carbono, ¿sí? Las fotoheterótrofas necesitan compuestos orgánicos, y estos compuestos orgánicos, todas son biomoléculas, ¿sí? Todas son biomoléculas. Tenemos en el tercero, litótrofos. Ahí tenemos como principal ejemplo las arqueobacterias y algunas bacterias que todavía están evolutivamente, que casi nacieron con el planeta, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes cuando miramos un poco sobre las teorías de la vida? Mencionábamos que Oparin propuso que la primera atmósfera no tenía oxígeno, no era una atmósfera con oxígeno, ¿sí? Sino que tenía algunos compuestos como hidrógeno, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno. Ahí tenemos también el ácido sulfídrico, y quiero que presten atención aquí porque este H2S, en otro lugar lo vamos a encontrar como SH2, ¿de acuerdo? Pero es en realidad la misma molécula. En algunas fosas, estoy hablando de fosas marinas, se encuentra este tipo de ácido, y que es muy letal. Todavía en algunos hay cimientos donde existe este ácido, es el ácido sulfídrico, y que hay algunas bacterias y arqueobacterias que lo utilizan para obtener su fuente de energía. Para nosotros es veneno, ¿sí? Es veneno. Es letal ese veneno. Pero si ustedes logran observar la característica de la molécula, ¿sí? La molécula se parece mucho al agua. Pero como en ese momento agua, digamos, de forma líquida como tal, era muy difícil de encontrar, ¿sí? Y no es hasta un tiempo posterior que el vapor de agua comienza a condensarse, la tierra a enfriarse, vienen las primeras lluvias y se forman los primeros cuacervados, ¿sí? Entonces, de ahí que hay gran cantidad de agua y disposición de agua, hay una evolución. Durante todo esto está ocurriendo algo muy importante, y es lo que mencionábamos hace algunos días, y se va llevando a cabo de que algunas células se consumen a otras células, y ahí es donde tenemos los quimioheterótrofos o heterótrofos, en el cual algunas de estas bacterias que se consumían a otras no terminan de degradar de todo a estas nuevas bacterias, quedan en el interior, y resulta de que estas bacterias interiores, llamémosle por el momento de bacterias interiores, les da mucho más beneficios que el poderlas degradar, el poderlas consumir de alguna forma, ¿sí? Entonces vienen estas bacterias y hacen una especie como de relación simbiótica, y es de donde surge la teoría de la endosimbiosis. Bien, ¿qué otra cosa se puede mencionar? Pues de que todos estos pueden trabajar sin oxígeno, ¿sí? Y evolutivamente se trabajó sin oxígeno, pero también hay algunos representantes
utilizando oxígeno. Bien. Aquí podemos ver ahora lo que les acabo de mencionar. Tenemos la glucólisis. Tenemos ahí a la izquierda la C6H12O6, que está representando la glucosa. Y la glucosa va a ser intervenida por diferentes enzimas en la zona del citoplasma. ¿Sí? Va a estar en el citoplasma. Y al final vamos a obtener como producto, por supuesto, vamos a obtener dióxido de carbono, ¿sí? Y vamos a obtener también ácido pirúvico. Se puede conocer también como piruvato. Regularmente los ácidos tienen esas terminaciones, dependiendo de la nomenclatura. No voy a meter a la nomenclatura, pero sí es importante que, por ejemplo, piruvato nos está indicando, por ejemplo, ácido pirúvico. Lactato nos está indicando ácido láctico. Acetato nos está indicando ácido acético. ¿Sí? Para que podamos comprender algunos de los ácidos que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Bien, vemos entonces que el ácido pirúvico va a tomar dos vías metabólicas. La primera es con oxígeno, ¿sí? Si es con oxígeno, termina todo el proceso de respiración. Entonces podemos decir de que hay dos tipos de respiraciones, la anaeróbica y la aeróbica, ¿sí? Es decir, la respiración que no necesita oxígeno y la respiración que sí necesita oxígeno. Ahora, lo que les puedo mencionar en este punto, de forma muy importante, es de que aquella respiración que no necesita oxígeno es menos evolucionada, ¿sí? Si recordamos y hacemos la relación y la lógica de quienes estuvieron antes, las bacterias, ¿sí? Las bacterias son de tipo procariótico. Las arqueobacterias igual son procarióticas, ¿sí? Y es precisamente ya en el punto de la evolución, donde ya hay presencia de oxígeno, donde hay también como una explosión genética, evolutiva, de las células en presencia de oxígeno. Es decir, que se fueron adaptando a ese tipo de situaciones, presencia de oxígeno, y fueron realizando de una forma más eficiente el consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta al final de la jornada que el oxígeno extrae más energía, ¿sí? Extrae más energía de los carbohidratos, de las fuentes de energía, ¿sí? Entonces, de no ser por el oxígeno, no existiría una descomposición tan eficiente de la glucosa. Ya vamos a compararlo con la respiración anaeróbica, ¿sí? Sin presencia de oxígeno, la cantidad de ATPs que se logran obtener de cada glucosa. Bien, vamos a ver acá. En la parte de abajo que dice sin oxígeno, tenemos que el ácido pirúvico o piruvato entra a otro proceso, y este otro proceso se llama fermentación. La fermentación se da también sin presencia de oxígeno, si no está presente el oxígeno. ¿Y qué tipos de fermentación existen? Tenemos la fermentación, ¿cómo se llama? Fermentación. Arriba le pone la fermentación láctica, sí, pero la más sencilla es la fermentación alcohólica. Si ponemos en función de sencillez, digamos, del proceso, la más fácil es la
la fermentación alcohólica, ¿sí? Luego la fermentación láctica y luego la fermentación acética. También hay otro tipo de fermentación un poco más compleja, pero tan bueno, la vamos a mencionar, que es la metanogénica, ¿sí? Y en la metanogénica, lo que se está descomponiendo, bueno, lo que se está descomponiendo es materia, ¿cómo decirlo? Materia orgánica, y lo que se va a producir es metano, ¿sí? Esto es muy característico y eso es algo que casi no se menciona, pero este tipo de fermentación es muy importante a nivel planetario por algo que, bueno, con los que estuvimos el año pasado, que mencionábamos, ¿se recuerdan la ventana del infierno que mencionamos, que era un gran agujero donde se producía metano y le habían puesto fuego y no se acaba ese metano, ¿sí? Y hay regiones donde ese metano se encuentra debajo del permafrost, o sea, del hielo polar, y que puede representar un peligro en función del cambio climático, porque uno de los elementos principales que afecta el cambio climático es el metano. De hecho, las bacterias que se encuentran en uno de los estómagos de las vacas, de las reses, producen mucho metano. Se está produciendo mucho metano ahí, ¿verdad? Entonces, también tenemos la fermentación metanogénica, pero es más compleja. Por lo tanto, por el momento únicamente vamos a tomar en cuenta esos tres tipos de fermentación: la alcohólica, la láctica y la acética. Vean que en la alcohólica hay una producción de 2 ATP, ¿sí? 2 ATP. En la fermentación, bueno, no fermentación, sino en el proceso respiratorio aeróbico, hay 38 ATP. Y en la parte de la glucólisis, ¿sí? 2 ATP. Eso significa que la respiración aeróbica es mucho más eficiente. Ahora tenemos entrada aquí de ácidos grasos, ¿sí? Aquí tenemos ácidos grasos y en esta parte tenemos azúcares. Observen, hay producción de ATP, ¿sí? Aquí tenemos el piruvato. En el proceso de glucólisis se va a haber producción de NADH. ¿Qué es el NADH? Se llama nicotinamida dinucleótido, en este caso reducido. ¿Y qué es eso? Ya lo vamos a ver en un momento. Ahora, el piruvato puede ser descarboxilado, ¿sí? Es decir, puede extraérsele el dióxido de carbono y se convierte en acetilcoenzimo A. Este acetilcoenzimo A tiene su inicio en la mitocondria, ¿sí? Y luego este acetilcoenzimo A es utilizado para el ciclo de Krebs, ¿sí? Y en el ciclo de Krebs, bueno, se dan diferentes descarboxilaciones también y se obtiene también NADH y se obtiene ATP, ¿sí? Se obtiene ATP. Ahora, ese es el proceso de forma general. También los ácidos grasos pueden contribuir a, ¿cómo se dice?, producción de acetilcoenzimo A. Veamos, la glucólisis se da en el citoplasma y todo el resto del proceso, y también la cadena transportadora de electrones se da en las mitocondrias. Voy a hacer un menor tamaño de esto. Veamos ahí. Tenemos fundamentalmente dos
grupos, dos grupos, los consumidores heterótrofos y los productores autótrofos. Digamos, la línea que nosotros conocemos de mejor forma es aquella línea amarilla. ¿Sí? Ustedes observan ahí la línea amarilla, y de la línea amarilla hacia arriba tenemos los dos procesos que nosotros conocemos más. Permítanme un pequeño momento. Bueno, ya pudieron ustedes apreciar que la parte de arriba, de la línea amarilla, tenemos los dos procesos que hemos mencionado, metabolismo, ejemplos de metabolismo. A la izquierda nosotros tenemos la respiración aerobia, ¿sí? Dice MO, lo que nos está indicando es de que es materia orgánica, principalmente son biomoléculas de tipo carbohidratos, y se obtiene, bueno, el carbohidrato junto con el oxígeno va a producir dióxido de carbono y agua, ¿sí? Entonces, eso ya lo teníamos sabido. Y que la fotosíntesis, observen eso que dice oxígeno, lo que nos está indicando se refiere a que hay más tipos de fotosíntesis, ¿sí? Estos son los grupos que habíamos visto en aquella tabla, ¿sí? Entonces aquí tenemos que utilizan el dióxido de carbono, utilizan agua y producen oxígeno y producen materia orgánica, en tal caso son carbohidratos. Bueno, tenemos un tipo de fotosíntesis anoxigénica que sí integra el dióxido de carbono, produce ¿cómo es materia orgánica, pero también no es único lo que está utilizando ahí. El dióxido de carbono lo utiliza para sintetizar algunas moléculas orgánicas, pero también está utilizando el ácido sulfúrico. Este es el que mencionaba hace un momento, que es muy parecido al agua. Sí, H2S, ¿verdad? Tenemos azufre, sulfatos, ¿sí? Tenemos sulfatos. Pero ver, AS, arsénico, hierro, hidrógeno. Es decir, utiliza diferentes tipos de elementos, y estos elementos también los va a convertir, porque va a ser productos, pero a lo que vamos, el punto
que es una fotosíntesis que no va a producir oxígeno. Por eso se llama anoxigénica. ¿Sí? Tenemos en esta otra parte de acá los que podían respirar de forma anaerobia, los que generalmente hacen fermentación y los de quimiosíntesis, es decir, aquellos que utilizaban no dióxido de carbono, sino que pueden utilizar cualquier otro tipo de sustancias. Esto es muy común en las minas, en la minería, ¿sí? La minería es muy común en esta parte. Y por supuesto, la formación del, la formación de muchos minerales en el suelo, minerales en capas de la tierra, no tan superficiales, se está llevando a cabo este proceso. ¿Sí? Recordemos que las arqueobacterias son una maravilla planetaria, ¿sí? Muy importante todo el papel y función que hace. Bueno, vamos a ver, en esta parte vamos a ver la respiración, ¿sí? Aquí sí nos enfocamos en respiración. Glucólisis se da en el citoplasma, fermentación alcohólica se da en el citoplasma, la fermentación láctica igual, acética igual. Pero tenemos el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. El ciclo de Krebs se da en la matriz mitocondrial, en el centro de la mitocondria. Y la cadena transportadora de electrones se da en los pliegues mitocondriales. ¿A qué nos vamos a referir con pliegues mitocondriales? Estos pliegues mitocondriales nos vamos a enfocar y los vamos a determinar porque son las zonas donde hay membranas interiores de la mitocondria. Bueno, decía membranas interiores. En otro momento yo lo mencioné cuando estamos viendo membranas plasmáticas. Esta parte, ¿verdad? Esta parte cuando nosotros estamos mencionando diferentes tipos de membrana, ¿sí? Y aquí en esta membrana lo que más se obtiene es energía, ¿sí? Ahí es donde se encuentra ubicada todo un conjunto, todo un sistema de moléculas, ¿sí? De moléculas, macromoléculas. Y estas macromoléculas van a estar encargadas de hacer el último extracto de energía. Ya lo vamos a observar. Tenemos aquí entonces la etapa de respiración celular. Tenemos la glucólisis, bueno, las etapas de la respiración celular. Tenemos la glucólisis, la descarboxilación del piruvato y el ciclo de Krebs, y por último la cadena transportadora de electrones. Tenemos aquí la glucosa, y la glucosa va a entrar a través de canales de membrana, o sea, proteínas que van a estar por ahí, ¿sí? En la membrana, y van a entrar. Toda esta parte que está por fuera, nosotros, se recuerda que la habíamos llamado glicocálix, bueno, está por ahí, ¿sí? Entra. ¿Quién le ayuda a la glucosa a entrar? La molécula de insulina, ¿sí? La insulina va a permitir que se entre. Ahora, cuando entra, se va a llevar a cabo el proceso de glucólisis, ¿sí? Y en el proceso de glucólisis se va a obtener el piruvato. Como piruvato va a ser llevado hasta la mitocondria, ¿sí? Que será una de las rutas metabólicas que siga. Todo lo que se vaya a dar, o es un muy buen lugar de la mitocondria, gracias al oxígeno, se va a llevar a cabo, ¿sí? Aquí sí se va a utilizar el oxígeno, pero otra parte del piruvato, ¿qué va a determinar eso? Pues estará determinado por diferentes procesos, mensajes bioquímicos
que vayan a estar indicando a la célula qué es lo que se necesita más. ¿Sí? Entonces la producción de oxígeno puede ser importante, perdón, la producción de alcohol puede ser importante en cierto momento. Entonces se va a producir la fermentación alcohólica. ¿Ya? En este caso, que es una célula animal, se va a producir lactato, que es algo que mencionábamos en la jornada anterior, como cuando hacemos mucho ejercicio, hay un excedente de uno de estos NADH, ¿sí? Y ese excedente, acá estaba, excedente de NADH, alta producción de NA de más, y lo que va a hacer es de que nosotros al día siguiente tengamos dolor, ¿sí? Porque el ácido pirúvico se convirtió en alta cantidad de ácido láctico. Y es el ácido láctico el cual nos produce esa sensación de dolor. ¿Sí? Al estar esforzando ¿cómo se llama? Los músculos, ¿sí? Y se introduce oxígeno a los músculos. Entonces podemos llegar a la conclusión que las células musculares trabajan mejor en anaerobiosis, ¿sí? Trabajan mejor con baja cantidad de oxígeno. ¿Sí, comprendemos esa relación importante? Bien. El proceso de glicólisis es el siguiente. Vean. Tenemos la glucosa, tenemos la glucosa. ¿Sí? A partir de la glucosa hay una enzima que le va a introducir un grupo fosfato. Vamos a hacer un poquito más grande para que podamos observar todo el proceso. Okay. Vean, la glucosa, ¿sí? Entra todo esto se da, recuerden, en el citoplasma, ¿sí? Una enzima llamada exoquinasa se va a encargar de introducir un grupo fosfato. Entonces, la glucosa también llega, junto con la glucosa llega un ATP y sale un ADP. ¿Sí? Ese grupo fosfato que ahora tiene la glucosa se lo llevó el ATP. El ATP le cedió el grupo fosfato a la glucosa, ¿sí? Y por eso sale ADP. De adenosín trifosfato, de 3 fosfatos, se convirtió en adenosín de 2 fosfatos. Entonces la glucosa se convierte en glucosa 6 fosfato. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más sucede luego de que ya la glucosa haya sido fosforilada? Existe una enzima de tipo isomerasa que convierte la glucosa 6-fosfato en fructuosa 6-fosfato. Observen. ¿Sí? Y luego de ello viene una fosfofructoquinasa. Se recuerdan que la primera enzima que llegó a la glucosa se llamaba exoquinasa. Pues aquí viene otra quinasa y logra introducir otro fosfato. Entonces podemos llegar a la conclusión que las quinasas, en este caso, se van a encargar de introducir grupos fosfatos a las moléculas de carbohidrato que vayan llegando. ¿Sí? Ahora, otro ATP, observen, introdujo otro grupo fosfato. ¿De acuerdo? Ok. Se llega a la fructosa 1,6-difosfato. ¿Qué es lo que nos está permitiendo esto? Vean, la fructosa 1,6-difosfato, lo que nos está dando a través de esta otra enzima que se llama fructosa bifosfato aldolasa, generar dos moléculas. Se partió a la mitad, observen. ¿Sí? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 carbonos.
Y aquí tiene 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, al partirse, va a formar dos moléculas importantes, y estas moléculas son la dihidroxicetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Noten ustedes de nuevo otra isomerasa. O sea, esta isomerasa va a convertir la hidroxicetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato. Esto es muy importante en el siguiente punto, que el gliceraldehído 3-fosfato va a llevar a cabo toda una serie de procesos metabólicos, ¿sí? A tal punto que igual será fosforilado, ya vieron ustedes, y va a terminar, a este punto es el que quiero llegar, va a terminar en piruvato, ¿sí? En piruvato. ¿Y qué va a ser el piruvato? Vamos a ver en un momento. Vean. Ahora, como por cada uno de ellos, ¿sí? Después la hidroxicetona fosfato, por medio de la isomerasa, se convierte en el gliceraldehído 3-fosfato también. Entonces, por cada molécula de glucosa se van a obtener 2 piruvatos. Y aquí tenemos, vean, esta reacción de acá, cuando la glucosa, perdón, cuando la fructuosa 6-fosfato pasa a fructuosa 1,6-bifosfato, lo tenemos aquí. Ese es, acá hay una observación. Lo que tenemos aquí no es glucosa, dice fosforilación de la glucosa. Sabemos que el primer proceso sí es fosforilación de la glucosa, pero luego, por medio de una isomerasa, se convierte en una fructosa. ¿Sí? Aquí tenemos la fructosa, una fructosa fosfato, y en este otro caso, luego que ha intervenido el ATP, ha insertado la quinasa, es la que actúa aquí, ¿verdad? Aquí inserta otro grupo fosfato y se convierte en fructosa 1,6-bifosfato. Tenemos 2 grupos fosfato, ¿sí? Muy bien. Ya terminamos entonces con el proceso de glucólisis. Ahora viene una parte que se llama descarboxilación del piruvato. Tenemos aquí nuestro piruvato. El piruvato es introducido en la mitocondria, y aquí ustedes observen algo, saca dióxido de carbono. Por eso se llama descarboxilación del piruvato. Con la descarboxilación del piruvato entra una molécula de NAD+, y sale una NADH. Y eso es introducido posteriormente o es transformado a acetilcoenzima A, luego al ciclo de Krebs. ¿Sí? Y ya vamos a iniciar esta otra parte. Vean, no es, ya vamos a ver el proceso, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver el proceso, como ya está ahí, pero para que logren comprender mejor, vamos a ver esta diapositiva de lo que tenemos hoy por encima. Todo aquello que mirábamos como NAD, NADP. Este es importante, pero en la fotosíntesis. Por el momento solamente quiero que ustedes observen y que lo logren apreciar. NAD+, NADP+. ¿Sí? Este es utilizado principalmente en la fotosíntesis, el NADP. Tenemos el flavina de nucleótido o FAD. Este sí participa en la respiración. Vean, aquí tenemos el coenzimo A. Este es el que se une con el, ¿cómo se llama? Con el piruvato, y se forma acetilcoenzimo A. ¿Sí? Este es el coenzimo A. ¿Por qué se les llama coenzimos? Porque van a participar, ¿sí?, en procesos donde van a estar actuando las enzimas, y lo que va a permitir, van a ser, estas moléculas van a ser como transportadoras de moléculas.
Allá cuando estemos viendo la última parte de respiración, vamos a tener transportadora de electrones, ¿sí? Moléculas transportadoras de electrones, pero en este caso son transportadores de grupos. Fundamentalmente, vean lo siguiente. Si nosotros omitimos esta parte, ¿sí? o la borramos, se nos convierte en una molécula con dos grupos fosfato. Entonces, tenemos adenosín, que este es el nucleócido que se llama adenosín, 1,2 difosfato. ¿Sí? El adenosín difosfato es lo que nosotros miramos en las reacciones como ADP. Y en este caso tenemos adenosín 1, 2, 3 trifosfato. ¿De acuerdo? El adenosín trifosfato. Veamos. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una combinación de ATP con NAD, por ejemplo? ¿Sí? Entra, por ejemplo, el ATP, le va a ceder un grupo fosfato al NAD y le cede un grupo fosfato. Entonces el NADP se convierte en NADP, porque este grupo fosfato se lo cedió para acá, este se convirtió en ADP y este se convirtió en NADP. Entonces, eso es el papel que tienen las coenzimas. En algún momento también se les llama cofactores. Esas coenzimas están llevando y trayendo algunos tipos de moléculas específicas. En este caso, que estamos viendo respiración, y también lo vamos a ver en fotosíntesis, son grupos fosfato. ¿Por qué los grupos fosfato son de alta calidad energética? Bueno, esa es la reacción global de la glucólisis y quiero que se enfoque en esta parte. Tenemos el piruvato, ¿sí? Y tenemos el coenzimo A, que es este, ¿sí? La coenzima A, aquí está. Tenemos el grupo de azufre, ¿sí? Entonces aquí tenemos que entra un NAD, ¿sí? Produce o saca un NADH más H, entra un coenzimo A y saca dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es el que teníamos aquí en rojo, ¿sí? Aquí. Y por lo tanto, luego que ha hecho esa transformación, esa reducción, se convierte en acetilcoenzimo A. Este acetilcoenzimo A, toda la estructura que ustedes vean, tiene dos carbonos extra, ¿verdad? Entonces, se los introduce por acá. Sí, se los introduce en esta región de acá. Se convierte en acetilcoenzimo A. Ya el acetilcoenzimo A, producto ya de la combinación del piruvato y finalización de toda la glucosa, ok, pasa a la respiración aerobia y aquí tenemos un poquito de respiración anaeróbica que tenemos acá para la fermentación, que es acá. Cuando hablamos de la glucosa que sufre glucólisis, se obtiene el piruvato, vean, dos tipos de fermentación, la fermentación alcohólica y la fermentación láctica. La fermentación alcohólica es cuando el piruvato entra, ¿sí? Entra siempre en el proceso una enzima que se llama piruvato descarboxilasa, es decir, le va a quitar un carbono también, ¿ve? Este carbono que está aquí también, ¿sí? Se lo quita. Hay producción de dióxido de carbono, por eso siempre en el proceso de fermentación hay gas, ¿sí? Es gas, se convierte en un acetaldehído, un compuesto característico y muy propio que cuando nosotros estamos haciendo o poniendo a fermentar fruta, hay un momento que sentimos un
un olor muy característico de fruta que se va descomponiendo y es porque hay una gran cantidad de acetaldehído. Este acetaldehído también sufre otra deshidrogenación, ¿sí? Y al final se convierte en alcohol. ¿De acuerdo? Se produce el alcohol. En el caso del lactato, únicamente entra y lo que está haciendo es introduciéndole hidrógeno a la molécula del piruvato y por tanto, ¿sí? Por tanto, se convierte, hay una transformación, observen aquí del piruvato, ¿sí? Este tiene 1, 2, 3 y este tiene 1, 2, 3. Entonces, ¿qué es lo que hace? A este oxígeno que está acá, ¿sí? Lo que hizo fue introducirle hidrógeno, ¿ya? Y por esa razón es que se le une hidrógeno aquí e hidrógeno acá, ¿sí? Entonces, esta parte es muy interesante porque, por un lado, se le está introduciendo en presencia de oxígeno, se descompone parte de esta reacción y le introduce hidrógeno, ¿sí? En la parte de la fermentación alcohólica tenemos un porqué ese olor que se convierte en acetaldehído y por último se va a convertir en alcohol. Y esto es lo que sucede con la fermentación láctica. Aquí me van a comprender qué es lo que sucedió con el carbono que estaba acá. Sí, bueno, esta parte ya no la voy a mencionar mucho, pero tenemos la glucosa, sufre todo el proceso de glucólisis, nos da ácido pirúvico y hay una deshidrogenasa láctica, como pueden ver acá. Es una enzima. Ah, perdón. La deshidrogenasa láctica es cuando pasa de ácido láctico a ácido pirúvico. ¿Sí? En la vía que estamos viendo en este momento es el NADH entra y rompe este doble enlace e introduce hidrógeno. Y es muy importante esta parte porque de esta forma es como se produce el ácido láctico. Ahora vamos a la parte de la respiración aerobia que tiene dos fases. ¿Sí? La primera fase es del ácido tricarboxílico, que conocemos como ciclo de Krebs, y la cadena transportadora de electrones, que en este voy a complementar subiéndoles un video de cómo se lleva a cabo paso a paso. Por el momento explico la parte general de cómo se lleva a cabo, ¿de acuerdo? Bien, vamos entonces aquí, al ciclo de Krebs. Bueno, este es el NADP+, ¿sí? Y el NADPH. Esto, repito, es una función que principalmente se va a tomar en cuenta para la fotosíntesis, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y aquí hay movimiento de electrones, lo que les explicaba hace un momento. Los electrones van a ser movidos, van a ser cedidos y también ciertos protones. Los electrones y protones, acuérdense que en su conjunto tienen que ser movimientos neutros, entonces electrones y protones. Muy bien. ¿Qué es el ciclo de Krebs? Cuando hablamos de ciclo de Krebs, lo que estamos diciendo en realidad es cómo una parte del ácido pirúvico es metabolizada, pero no siempre va a ser un ciclo. Ya voy a explicar por qué. Tenemos entonces que entra el ácido oxalacético y al ácido oxalacético se le une el acetilcoenzimo A que provenía, ¿verdad?, de la descarboxilación del ácido pirúvico y con la combinación del coenzimo A. ¿Sí? Entonces, la combinación del acetilcoenzimo A con el ácido oxalacético entran y producen ácido cítrico. El ácido cítrico, vean, tiene tiene una característica muy interesante. Se llama
bueno, ácido cítrico o tricarboxílico porque los grupos carboxilos, ¿sí? Son 3. En la misma molécula tiene 3 grupos carboxílicos. Por esa razón se llama tricarboxílico. Bien, una isomerasa lo convierte en ácido isocítrico y hay una descarboxilación en este momento. Entra un NAD más, sale un NADH más H. Pongamos atención a este NADH más H, bueno, y a todos, ¿verdad? Porque este NADH más H se va a ir. Esto está sucediendo en la matriz, en el centro de la mitocondria, pero estas moléculas se van a ir hasta las membranas interiores de la mitocondria a obtener más energía. Ya vamos a ver de qué forma lo van a ir haciendo. Entonces, luego de esa descarboxilación se convierte en ácido alfa-cetoglutárico, sufre, noten ustedes aquí, otra descarboxilación, sufre otra reducción por parte de estas moléculas y se convierte en succinilcoenzimo A. A partir de este momento hay un grupo, ¿sí?, de molécula que se va a ir hacia la cadena transportadora de electrones. No se va a quedar en el ciclo del ácido, bueno, no se va a quedar en el ciclo de Krebs. Pero cuando se convierte en succinilcoenzimo A, se le extrae el coenzimo A, que se va a ir nuevamente hacia la parte del inicio de la mitocondria para convertir un nuevo ácido pirúvico en acetilcoenzimo A. Aquí, ¿ven? Se va a ir perdiendo, se va a perder el succinilcoenzimo A y se va a convertir en ácido succínico. Aquí observen este FADH2, ¿sí? Entra un FAD, que lo teníamos acá, permítanme que vaya así, con esta parte, ¿ve? FAD, ¿sí? Es un flavinadenina dinucleótido. Es esta estructura la que se va a utilizar en esa parte, ¿de acuerdo? FAD y se produce FADH2. Se convierte en ácido fumárico y del ácido fumárico se va a convertir al ácido málico y nuevamente hay otra reducción. Vean, esto es muy importante, como les mencionaba, este también es muy importante porque esas van a ser moléculas que van a irse a la cadena transportadora de electrones a obtener más cantidad de energía. Y aquí lo que tenemos es, vean, ya el proceso, pero ya con todos los nombres de las moléculas, ¿sí? E incluso tiene también las enzimas que van a estar actuando. ¿Ve? Bien. Aquí tenemos una más, vean, GTP y GDP. Importantísimo para que puedan actuar. Vamos ahora a la cadena transportadora de electrones. Todos aquellos hidrógenos que estaban en la parte del NADH, que se obtuvieron en el NADH, los va a pasar a través de la membrana mitocondrial. ¿Sí? Esto es específicamente en la mitocondria, no se da en ninguna otra membrana. Hay alrededor de 5 centros que se van a encargar de estar transportando protones y electrones. ¿Sí? Esos protones van a ser dirigidos hacia afuera de esa membrana interior, ¿sí? Y aquí tenemos donde se lleva a cabo todo el proceso, y ese proceso es muy importante. Ustedes iban observando que se hablaba sobre NADH más H, ¿sí? Entonces, ese NADH más H, lo que estaba indicando en ese momento era la cantidad de protones de hidrógeno que se iban a producir.
Entonces lo vimos varias veces y en esta región, observen, hay gran cantidad de hidrógenos, ¿sí? Bueno, entonces esos hidrógenos van a permitir crear como un gradiente, ¿sí? Gradiente eléctrico, porque aquí lo que hay son electrones y aquí en esta otra parte lo que hay son protones, y eso lo que va a generar es así como el gradiente voltaico, cuando nosotros hablábamos de los circuitos, ¿se recuerdan? ¿Sí? Nosotros lo mencionábamos como voltaje, como tensión eléctrica. Va a ser algo parecido, pero a un nivel biológico. ¿Sí? Entonces, todos estos centros, aquí únicamente vean lo siguiente, utiliza NADH, dos electrones, ¿sí? Y los electrones y protones los pasa a este citocromo inicial, ¿sí? Estas van a ser unas moléculas que van a estar específicamente transportándose hacia los diferentes centros. Estos centros se van a convertir en centros de almacenamiento, de fabricación, de todo este tipo de energía. Los que van a transportar electrones y protones van a ser estos que están acá. ¿Sí? Estos se van a dirigir, va a haber movimiento. En el video lo van a ver mucho mejor, ¿de acuerdo? Entonces, ya en esta otra parte de aquí, vean, entran hidrógenos y entran oxígenos también, y se produce agua. ¿Sí? Si entra hidrógeno y entra oxígeno, ¿verdad? Se va a producir agua. Ahí es donde, bueno, recuerdan que en la fotosíntesis, en la respiración también se produce agua. Esta agua se produce acá. Y está la ATP sintasa que, gracias a todo ese movimiento, ¿sí? Todo ese movimiento de protones, ¿sí? Van a venir todos los ADP que en otro momento sirvieron para ir a sacar, que sirvieron para ir a donar el tercer ATP, el tercer grupo fosfato, aquí lo vienen a recuperar. ¿Observen? ¿Sí? Entonces, esta ATP sintasa es una bomba productora de ATP. Bueno, y aquí tenemos esos complejos que se llevan a cabo en esta región. Esta es una ubiquinona, que es la que yo les mencionaba, que va a realizar el transporte de los electrones. Dos electrones que vaya transportando, después se va a utilizar el oxígeno y se va a llevar a cabo todo el proceso. Y aquí tenemos como el resumen ya de todo lo que les acabo de mencionar. La glucólisis se da en el citoplasma de ¿cómo se llama? La glucosa la descompone y obtiene lo siguiente: dos ácidos pirúvicos o piruvatos, dos NADH, dos ATP. En la fermentación, la alcohólica y la láctica, ¿sí? Se da también en el citoplasma, o se obtiene ácido pirúvico, y se obtiene como productos finales el etanol y el dióxido de carbono. En caso del ácido láctico, se obtiene solamente ácido láctico. ¿Sí? No se obtiene dióxido de carbono en grandes cantidades. La verdad que no se obtiene en grandes cantidades. Y ahora vamos a la respiración aeróbica. Y prestemos atención en este punto. Ciclo de Krebs se da dos veces, por lo que habíamos visto, ¿verdad? Dos piruvatos por cada molécula de glucosa. Entonces se da dos veces. Se da en la matriz mitocondrial, ¿sí? Llega como acetilcoenzimo A y se producen dos ATP, 6 NADH, 4 dióxidos de carbono y 2 ubiquinonas.
dos ultimoles. Y en la cadena la cadena transportadora de electrones se da en el centro de la membrana mitocondrial, ¿sí? Se utilizan 10 NADH, 2 ulquinoles, y se producen al final entre 34 y 38 ATP. Comparado con 2 ATP, 2 NADH que se dan en la glicólisis, este proceso de producción de 34 a 38 ATP es sumamente más eficiente. ¿De acuerdo? Entonces, fundamentalmente, aquí ya tenemos otro resumen de lo que acabamos de mencionar. La glucosa entra como glucólisis, se produce NADH, se va a la cadena transportadora de electrones. Piruvato es descarboxilado, entra a la mitocondria y se producen, ¿cuántas veces? ¿Sí? El NADH y se va a la cadena transportadora de electrones. En el ciclo de Krebs se está haciendo todo eso. Y también en el mismo ciclo de Krebs está la FADH2, que es lo diquinol, y se va a la cadena transportadora de electrones. En total, vean en qué momento, hasta qué momento entra el oxígeno de verdad, ¿sí? Es principalmente hasta la cadena transportadora de electrones que se lleva. Muy bien. Bueno, perdón. Me hizo falta una nada más. Muchas gracias por su atención. Sí, bueno, hemos finalizado.